Hay caminos no aptos para quienes tienen prisa, ni para quienes carecen de curiosidad. Se esconden entre nubes gélidas, atraviesan desiertos áridos y serpentean por acantilados escarpados donde incluso una sola curva puede hacer que el corazón se detenga por unos tensos segundos. ¿Alguna vez has imaginado la sensación de estar a más de 5.000 metros de altitud? Donde el aire es tenso y el cielo parece casi al alcance de la mano? ¿O conducir por zigzagueantes puertos de montaña con un abismo sin fondo a tus pies? Este viaje no se trata solo de descubrir las carreteras más espectaculares del mundo, sino de cruzar la frágil frontera entre el hombre y la naturaleza, donde cada metro te hace preguntarte, ¿tengo el coraje para continuar? Paso Rohtang, India. La vida en India es un mosaico vibrante donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven sin pedir permiso. En un mismo barrio puedes escuchar el sonido de una campana en un templo, el claxon paciente de un rickshaw y la risa de niños uniformados rumbo a la escuela. Con más de 1.400 millones de habitantes y una superficie de 28 millones de kilómetros cuadrados, el país es una constelación de culturas. Informes del Ministerio de Turismo indio muestran que las regiones del norte, especialmente Himachal Pradesh, han apostado por un turismo regulado para proteger sus ecosistemas de alta montaña. Allí, la vida cotidiana gira en torno a la agricultura, el pastoreo y festividades ligadas a los ciclos naturales. El Paso Rohtang, situado a 3.978 metros de altitud, no es solo una carretera, es un umbral. Conecta el fértil valle de Kulu con el paisaje más austero de Lahaul. En apenas 50 kilómetros, el entorno cambia como si alguien hubiera girado un interruptor. Praderas verdes dan paso a laderas rocosas y lenguas de nieve persistente incluso en verano. En un documental en Quatroc, el Himalaya parece respirar bajo las nubes que se deslizan con calma solemne. Personalmente, siempre que veo estas imágenes pienso que el viaje aquí no se mide en kilómetros, sino en latidos. Eso sí, el acceso está regulado y requiere permisos oficiales. Explorar sí, pero con cabeza y respeto. Carretera BR 116, Serra do Cafezal, Brasil. Brasil es un país que late con ritmo propio. Más de 214 millones de personas comparten un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, donde conviven megaciudades como Sao Paulo y comunidades rurales que viven del café, la ganadería o la agricultura familiar. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística revelan que la red de carreteras es clave para el comercio interior, ya que transporta más del 60% de las mercancías nacionales. La vida cotidiana en muchas regiones depende de estas rutas que cruzan montañas y selvas. La Serra do Cafezal, em el estado de São Paulo, forma parte de la extensa BR 116, uma artéria que recorre mais de 4.500 quilômetros de norte a sur del país. Este tramo, con pendientes marcadas y curvas continuas, atraviesa la Mata Atlántica, uno de los biomas más biodiversos del planeta. En un documental en Quatroc, la neblina matinal se posa sobre el asfalto como una sábana ligera, mientras el verde intenso cubre cada colina. A mí, me maravilla esa mezcla de ingeniería humana y naturaleza exuberante. Conducir aquí exige prudencia, vehículos en buen estado y respeto absoluto por las normas, porque como bien dice el refrán, más vale paso firme que carrera apresurada.
Paso Abra Málaga, Perú. Perú es un país donde el pasado conversa constantemente con el presente. Con 28 millones de kilómetros cuadrados y más de 30 millones de habitantes, alberga una diversidad cultural extraordinaria. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reconoce 48 lenguas originarias, reflejo de una riqueza humana que no cabe en un solo mapa. En las zonas andinas, la vida sigue marcada por la agricultura en terrazas, el tejido artesanal y celebraciones que combinan herencias prehispánicas y tradiciones coloniales. El Paso Abra Málaga alcanza aproximadamente 4.316 metros de altitud y conecta el Valle Sagrado con la región de la Ceja de Selva. El ascenso es gradual pero constante. El aire se vuelve más frío y ligero. En menos de 100 kilómetros, el paisaje cambia de puna seca a bosque nuboso lleno de orquídeas y aves de vivos colores. En un documental en Quatroc, el contraste es casi teatral. Un lado muestra cumbres cubiertas de nubes, el otro, una selva que parece recién pintada. Mi impresión personal es que este lugar enseña paciencia. Aquí no se trata de llegar rápido, sino de detenerse, respirar hondo y recordar que explorar es un privilegio que requiere responsabilidad y respeto por las comunidades locales. Carretera Garganta del Diablo Taroko, Taiwán. Taiwán, con una superficie de unos 36.000 kilómetros cuadrados y cerca de 23 millones de habitantes, ha logrado combinar tradición milenaria y tecnología avanzada en un espacio reducido pero dinámico. La vida en la isla está marcada por la eficiencia del transporte público, la gastronomía callejera y un fuerte sentido de comunidad. Estudios ambientales del Parque Nacional Taroko destacan políticas de conservación que equilibran turismo y protección del entorno. La Garganta del Diablo, dentro del desfiladero de Taroko, es un espectáculo geológico. Sus paredes de mármol se elevan más de 1000 metros sobre el río Liwu, que serpentea en tonos turquesa. La carretera tallada en la roca incluye túneles y pasarelas que permiten contemplar el paisaje con seguridad y señalización adecuada. En un documental en Quatroc, las vetas del mármol brillan bajo la luz cambiante del día, como si la montaña tuviera memoria propia. Personalmente, caminar por aquí me recuerda que el planeta no necesita exageraciones. Basta con observar con atención para quedarse boquiabierto. Eso sí, siempre siguiendo las indicaciones oficiales del parque. Paso Col de Turini, Francia. Francia es sinónimo de arte, gastronomía y una calidad de vida que muchos admiran. Con más de 550.000 kilómetros cuadrados en su territorio europeo y una población cercana a los 67 millones de habitantes, el país combina tradición rural y sofisticación urbana. Informes del Instituto Nacional de Estadística francés muestran que las regiones alpinas han sabido integrar turismo, agricultura y preservación ambiental. El Col de Turini, situado a 1.607 metros en los Alpes Marítimos, es famoso por sus curvas cerradas y vistas panorámicas. La carretera, perfectamente señalizada y mantenida, serpentea entre bosques y pequeños pueblos alpinos donde el tiempo parece caminar más despacio. En un documental en Quatroc, cada giro revela un nuevo encuadre. Montañas azuladas al fondo, tejados inclinados, prados verdes que parecen alfombras. A mí me encanta esa sensación de que cada curva es una sorpresa amable. Conducir aquí no es una competición, es un diálogo con el paisaje. Y cuando uno entiende eso,
el viaje se vuelve inolvidable. Carretera Leh-Manali, India. La vida en India es un tapiz infinito de culturas, religiones y paisajes. Con más de 1.400 millones de habitantes y una extensión de 28 millones de kilómetros cuadrados, el país es casi un continente en sí mismo. En las grandes ciudades, la modernidad avanza con paso firme. En las regiones del Himalaya, la vida conserva un ritmo pausado, marcado por monasterios budistas, mercados locales y cosechas breves adaptadas a la altitud. Informes oficiales del estado de Ladakh muestran cómo el turismo se regula cuidadosamente para proteger un entorno donde la altitud media supera los 3.000 metros y el oxígeno es más escaso. La carretera Leh-Manali, de aproximadamente 428 kilómetros, atraviesa algunos de los paisajes de montaña más espectaculares del planeta. Cruza pasos por encima de los 5.000 metros, mesetas áridas y valles donde pequeños ríos glaciares serpentean entre rocas ocres. En un documental en Quatroc, el contraste entre el cielo azul profundo y las montañas desnudas resulta casi hipnótico. Personalmente, esta ruta me transmite una mezcla de humildad y asombro. Uno entiende que la naturaleza no necesita adornos. Eso sí, el trayecto exige permisos en ciertos tramos, vehículos preparados y aclimatación progresiva. Aquí no hay lugar para la improvisación, hay lugar para el respeto. Paso Col du Parpaillon, Francia. Francia combina elegancia urbana y tradición rural con una naturalidad admirable. Con cerca de 67 millones de habitantes y una geografía que incluye costas, llanuras y Alpes imponentes, el país ha sabido integrar desarrollo y conservación. En las regiones alpinas, estudios del Parque Nacional de los Écrins destacan políticas de senderismo y circulación reguladas para preservar la biodiversidad y los pastos de altura donde aún se practica la ganadería tradicional. El Col du Parpaillon, a 2.637 metros de altitud, es un paso de montaña menos conocido que otros gigantes alpinos, pero con un carácter inconfundible. Su túnel histórico, de más de 500 metros, excavado a finales del siglo XIX, añade un aire casi épico al recorrido. La pista, en varios tramos de grava, atraviesa praderas donde el viento mueve la hierba como si fuera un mar verde. En un documental en Quatroc, las sombras de las nubes dibujan formas cambiantes sobre las laderas. Desde mi punto de vista, recorrer este paso es como asistir a una conversación silenciosa entre el pasado y el presente. Siempre, claro está, con vehículos adecuados y respetando la normativa local, porque la montaña recompensa la prudencia. Carretera Ruta 27, Las Vicuñas, Chile. Chile se extiende a lo largo de más de 4.200 kilómetros, pero rara vez supera los 200 kilómetros de ancho. Esta geografía singular ha moldeado una identidad profundamente ligada a la naturaleza. Con una población cercana a los 19 millones de habitantes, el país ha desarrollado infraestructuras que conectan desiertos, montañas y océanos. En el norte, informes regionales destacan el crecimiento del turismo astronómico y de naturaleza, especialmente en el entorno de San Pedro de Atacama. La Ruta 27, conocida como Las Vicuñas, asciende por el altiplano andino a más de 4.000 metros de altitud. El paisaje es un espectáculo de salares blancos, volcanes cónicos y lagunas que reflejan el cielo como espejos.
Las vicuñas, protegidas por ley, pastan con calma en la distancia. En un documental en Quattroc, los colores del desierto ocres, dorados y turquesas adquieren una nitidez extraordinaria. A mí me impresiona la sensación de amplitud absoluta. El horizonte parece no tener fin. Conducir aquí requiere planificación, hidratación adecuada y respeto por las normativas ambientales. El desierto enseña que la vida puede florecer incluso donde parece imposible. Paso. Taglangla, India. India vuelve a aparecer en esta lista con el Taglangla, uno de los pasos pavimentados más altos del mundo, situado a unos 5.328 metros sobre el nivel del mar. En Ladakh, la vida cotidiana está profundamente marcada por la altitud. El clima extremo. Las comunidades locales practican agricultura adaptada a cortas temporadas de cultivo y mantienen tradiciones budistas centenarias. Informes climáticos muestran variaciones térmicas significativas incluso en verano, lo que exige infraestructuras sólidas y turismo responsable. El ascenso al Taglang la ofrece una experiencia casi surrealista. Las montañas presentan tonos marrones, rojizos y dorados que cambian con la luz del día. El aire es frío y limpio, el silencio casi total. En un documental en Quattroc, cada detalle del relieve se aprecia con claridad impresionante. Desde mi perspectiva, este lugar demuestra que el ser humano puede adaptarse a condiciones exigentes sin perder su vínculo espiritual con el entorno. Eso sí, la aclimatación es esencial, y las autoridades regulan el tráfico en función de las condiciones meteorológicas. Aquí la naturaleza marca el ritmo, y nosotros aprendemos a seguirlo. Carretera a Masca, España. España, con 505.000 kilómetros cuadrados, ofrece una diversidad sorprendente, desde los Pirineos hasta las Islas Canarias. En Tenerife, la vida combina tradición agrícola, cultura marinera y un turismo cuidadosamente gestionado. Informes del Cabildo Insular destacan medidas recientes para regular el acceso al caserío de Masca y proteger el entorno del macizo de Teno. La carretera a Masca es un ejercicio de paciencia y precisión. Sus curvas cerradas descienden entre barrancos volcánicos hasta un pequeño pueblo enclavado en un valle espectacular. El contraste entre el verde de las laderas y el azul del océano Atlántico es impactante. En un documental en Quattroc, cada curva parece una postal en movimiento. Personalmente, me encanta la sensación de descender lentamente mientras el paisaje se abre como un abanico. Eso sí, la conducción requiere atención plena y respeto por la señalización. Aquí no se trata de velocidad, sino de contemplación. Paso Los Libertadores, Chile, Argentina. Chile y Argentina comparten una frontera andina que supera los 5.300 kilómetros, una de las más extensas del planeta. En ambos países, la cordillera no es solo paisaje, es identidad, economía y cultura. Chile. Con aproximadamente 19 millones de habitantes y más de 4.200 kilómetros de longitud territorial, ha desarrollado una red logística moderna que conecta puertos del Pacífico con el interior.
Argentina, con más de 45 millones de habitantes y vastas regiones productivas, mantiene una intensa actividad comercial a través de pasos internacionales. Informes oficiales indican que el Paso Los Libertadores es uno de los corredores terrestres más importantes entre ambas naciones, facilitando el tránsito de mercancías, transporte turístico y cooperación bilateral bajo estrictos controles aduaneros y protocolos de seguridad. Ubicado a unos 3.200 metros de altitud, el paso atraviesa la cordillera mediante el famoso tramo de Los Caracoles, donde más de 20 curvas cerradas ascienden en zigzag por la ladera montañosa. En un documental en Quattroc, el contraste entre la nieve estacional, la roca clara y el asfalto oscuro crea una imagen de precisión casi matemática. Durante el invierno austral, el tránsito puede regularse o suspenderse por condiciones climáticas, lo que demuestra que aquí la naturaleza tiene la última palabra. Desde mi perspectiva, recorrer esta ruta es comprender que la montaña no divide, sino que conecta. Cruzarla exige documentación formal, paciencia y conducción responsable, recordando que la prudencia es la mejor compañera de viaje. Carretera Cabo Girão, Portugal. Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, ha construido su historia mirando al Océano Atlántico. Madeira, archipiélago autónomo situado a unos 1.000 kilómetros del continente europeo, combina agricultura tradicional en terrazas, pesca y un turismo cuidadosamente regulado. Informes del gobierno regional destacan que el turismo representa una parte esencial de la economía local, pero bajo normativas estrictas destinadas a preservar acantilados, senderos y ecosistemas volcánicos. La vida en la isla transcurre entre mercados locales, festividades culturales y una fuerte conciencia ambiental que forma parte del día a día. Cabo Girão se eleva aproximadamente 580 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los acantilados más altos de Europa. La carretera que conduce hasta el mirador serpentea entre viñedos cultivados en pendientes pronunciadas. Ejemplo claro de adaptación humana al terreno. En un documental en Quattroc, el océano se extiende como una superficie azul infinita. Mientras las terrazas agrícolas dibujan líneas verdes sobre la roca volcánica. Personalmente, me impresiona la armonía entre tradición agrícola y paisaje atlántico. El acceso está perfectamente señalizado y cuenta con plataformas panorámicas seguras,
recordando que disfrutar del horizonte también implica responsabilidad y respeto por el entorno. Paso Col de la Bonnette, Francia. Francia, con más de 550.000 kilómetros cuadrados en su territorio europeo, y cerca de 67 millones de habitantes, ha sabido integrar el turismo de montaña en su desarrollo regional. En la región Provenza-Alpes-Costa Azul, la vida combina agricultura alpina, pequeños pueblos históricos y actividades recreativas reguladas. Informes ambientales subrayan la importancia de preservar la biodiversidad de alta montaña, donde los ecosistemas son especialmente sensibles a cambios climáticos y a la presión turística. El Col de la Bonnette alcanza los 2.802 metros en su punto más elevado gracias a una carretera circular que rodea la cima. Considerada una de las más altas asfaltadas de Europa, la ascensión comienza entre praderas verdes y gradualmente se transforma en un paisaje más mineral y abierto, casi lunar. En un documental en Quattroc, la claridad del aire permite apreciar cada detalle del relieve, mientras el cielo parece más cercano de lo habitual. Desde mi punto de vista, esta ruta no invita a la velocidad, sino a la contemplación. Las señales de tráfico y recomendaciones oficiales recuerdan constantemente la necesidad de conducir con prudencia. Aquí uno aprende que la montaña recompensa la paciencia y el respeto. Carretera Pico do Arieiro, Portugal. El Pico do Arieiro, con 1.818 metros de altitud, es el tercer punto más alto de Madeira y uno de los más visitados. La vida en la isla mantiene un equilibrio entre tradición y modernidad. Agricultura en terrazas, senderismo regulado y servicios turísticos organizados. Informes regionales destacan la inversión constante en mantenimiento de infraestructuras de montaña, garantizando accesos seguros incluso en condiciones meteorológicas variables. La carretera que conduce al Pico do Arieiro asciende entre crestas volcánicas afiladas y formaciones rocosas moldeadas por siglos de erosión. A medida que se gana altura, las nubes pueden situarse por debajo del nivel de la carretera, creando la sensación de flotar sobre un mar blanco. En un documental en Quattroc, los amaneceres pintan el cielo con tonos rosados y dorados que transforman el paisaje en una escena casi irreal. Desde mi experiencia, este lugar invita a la introspección y a la calma.
El acceso está regulado según el estado del tiempo y la señalización oficial, recordando que en la montaña la preparación y la prudencia son esenciales. Carretera Nanga Parbat, Viewpoint, Pakistán. Pakistán, con más de 240 millones de habitantes, es un país de gran diversidad cultural y geográfica. En la región de Gilgit-Baltistán, la vida cotidiana combina agricultura de subsistencia, comercio local y un creciente interés por el ecoturismo. Informes recientes indican que el turismo de montaña ha experimentado un crecimiento sostenido. Acompañado de programas de conservación que buscan proteger los glaciares y ecosistemas del Karakorum. La carretera hacia el mirador del Nanga Parbat forma parte de la histórica Karakorum Highway. Una de las vías internacionales más elevadas del mundo, el Nanga Parbat, con 8.126 metros de altitud. Domina el paisaje con una presencia majestuosa. En un documental en Quatroc, los glaciares y las crestas escarpadas revelan texturas y sombras que cambian según la luz del día. Desde mi perspectiva, contemplar esta montaña es una experiencia que inspira respeto profundo y reflexión. El viaje requiere planificación, guías autorizados y cumplimiento estricto de las normativas locales, recordando que en entornos de gran altitud, la responsabilidad es tan importante como la admiración. Carretera El Chaltén, Argentina. Argentina es un país de contrastes monumentales, con más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 45 millones de habitantes. Combina metrópolis vibrantes con extensiones casi infinitas de naturaleza. En la Patagonia, la vida cotidiana es distinta. Menos ruido, más horizonte. Las comunidades locales viven del turismo de montaña. La ganadería y servicios vinculados al Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Informes del sector turístico argentino destacan que el Chaltén se ha consolidado como capital nacional del senderismo, gracias a una planificación que equilibra acceso y conservación ambiental. La carretera que conduce a El Chaltén atraviesa la estepa patagónica durante más de 200 kilómetros. Con el perfil del monte Fitzroy emergiendo en la distancia como una silueta inconfundible. En un documental en Quatroc,
El contraste entre el cielo cambiante, los lagos glaciares y las cumbres afiladas resulta sobrecogedor. Desde mi perspectiva, lo más impactante es la sensación de amplitud. El paisaje parece no tener límites. La ruta está asfaltada y señalizada, pero exige precaución ante el viento característico de la región. Aquí, uno comprende que viajar no es correr, sino aprender a mirar despacio. Carretera Monte Baldo, Italia. Italia, con aproximadamente 59 millones de habitantes y una geografía que combina Alpes, llanuras y costas mediterráneas, es un país donde la vida cotidiana está impregnada de historia y paisaje. En el norte, alrededor del lago de Garda, el turismo sostenible convive con agricultura tradicional y pequeños pueblos con siglos de antigüedad. Datos regionales indican que Monte Baldo es una de las áreas naturales más visitadas del Véneto, gracias a su biodiversidad única. La carretera que asciende al Monte Baldo serpentea entre olivares y pendientes verdes, antes de alcanzar zonas más elevadas con vistas panorámicas al lago. En un documental en Quattroc, el azul intenso del Garda contrasta con el verde de las laderas y las crestas rocosas. Desde mi punto de vista, esta ruta combina elegancia italiana y fuerza alpina en una misma escena. El acceso es seguro y bien mantenido, aunque requiere atención en sus curvas cerradas. Aquí el viaje se convierte en un diálogo entre montaña y agua, entre tradición y paisaje. Passo Col d'Aubisque. Francia posee una larga tradición en carreteras alpinas y pirenaicas, muchas de ellas famosas por el ciclismo internacional. Con cerca de 67 millones de habitantes y políticas activas de protección ambiental, el país ha integrado el turismo de montaña en su identidad cultural. En los Pirineos, informes locales destacan el impacto positivo del turismo regulado en economías rurales que dependen de la agricultura y los servicios. El Col d'Aubisque, situado a 1.709 metros de altitud, es uno de los pasos más emblemáticos del Pirineo francés. La carretera ofrece vistas espectaculares de valles profundos y picos escarpados, con tramos que parecen suspendidos sobre la montaña. En un documental en Quattroc, las nubes proyectan sombras móviles sobre las laderas verdes.
creando un efecto casi cinematográfico. Desde mi experiencia, recorrer el Aubisque es una lección de equilibrio, naturaleza imponente y presencia humana en armonía. Las señales y regulaciones garantizan seguridad tanto para conductores como para ciclistas, recordando que compartir la montaña es parte de la experiencia. Carretera Monte Washington Auto Road, Estados Unidos. Estados Unidos, con más de 8 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 330 millones de habitantes, presenta una diversidad geográfica extraordinaria. En el estado de New Hampshire, la vida en las regiones montañosas combina tradición rural, turismo de naturaleza y actividades al aire libre reguladas por autoridades locales. Informes históricos indican que la Auto Road del Monte Washington, inaugurada en 1861, es una de las primeras carreteras de montaña construidas específicamente para el acceso turístico. La Monte Washington Auto Road asciende hasta los 1917 metros, atravesando un entorno conocido por sus condiciones meteorológicas cambiantes. En un documental en Quatrock, la transición desde bosques densos hasta zonas de tundra alpina resulta impresionante. Personalmente, me llama la atención cómo esta carretera refleja la relación histórica entre ingeniería y exploración. El acceso está estrictamente controlado, con límites de velocidad y recomendaciones técnicas claras. Aquí el viaje no es solo un ascenso físico, sino una experiencia que conecta historia, naturaleza y curiosidad humana. Paso Col de Vars, Francia. Francia, con cerca de 67 millones de habitantes y una geografía que combina llanuras fértiles, costas extensas y macizos alpinos imponentes, ha sabido integrar sus pasos de montaña en la vida cotidiana sin sacrificar su esencia natural. En la región Provenza-Alpes-Costa Azul, los pueblos de altura mantienen una economía basada en el turismo estacional, la ganadería tradicional y pequeños comercios familiares. Informes regionales destacan que los puertos alpinos como el Col de Vars no solo cumplen una función turística, sino que son vitales para la conectividad entre valles históricos. La vida aquí está marcada por las estaciones. Inviernos que obligan a cerrar rutas por seguridad y veranos que reactivan el tránsito y la actividad económica.
El Col de Vars, situado a 2.108 metros de altitud, ofrece un ascenso progresivo entre bosques de coníferas que poco a poco se transforman en praderas abiertas y panorámicas amplias. La carretera, bien asfaltada y señalizada, permite disfrutar del entorno sin perder la sensación de inmensidad. En un documental en Quattroc, los cambios de luz sobre las laderas verdes y las cumbres rocosas crean una profundidad visual fascinante. Desde mi experiencia, Vars no impresiona por dramatismo, sino por equilibrio. Es una montaña que se deja conocer con calma. El tránsito puede regularse en invierno y siempre se recomienda conducción prudente, recordándonos que aquí la naturaleza establece las reglas y el viajero aprende a adaptarse. Carretera Sacalobra, España. España es un país donde la diversidad geográfica sorprende en cada región. Con 505.000 kilómetros cuadrados y casi 48 millones de habitantes, combina grandes ciudades con paisajes protegidos. En Mallorca, la vida se desarrolla entre tradición mediterránea, agricultura en terrazas y un turismo cuidadosamente gestionado. La Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es ejemplo de convivencia entre intervención humana y naturaleza. Informes del Govern Balear subrayan que la regulación del tráfico y la conservación paisajística son esenciales para mantener este equilibrio. La carretera de Sacalobra es un prodigio de ingeniería integrado en la montaña. En apenas 12 kilómetros, desciende hacia el mar mediante curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Incluyendo la famosa curva en Nudo de Corbata. En un documental en Quattroc, el contraste entre la roca caliza gris y el azul turquesa del Mediterráneo resulta casi irreal. Desde mi perspectiva, esta ruta no es solo un trayecto, es una experiencia sensorial. El sonido del viento, la textura de la roca y el aroma salino se combinan en cada curva. La conducción exige atención constante y respeto por la señalización, especialmente en temporada alta. Aquí uno entiende que el viaje no es velocidad, sino precisión y contemplación. Paso Col de la Cayole, Francia. En el sureste francés, la vida en los Alpes se caracteriza por la cercanía con la naturaleza y un ritmo pausado.
Las comunidades de montaña combinan agricultura de altura, turismo sostenible y preservación cultural. Informes ambientales destacan que el Col de la Cayolle forma parte de un ecosistema alpino delicado, donde la biodiversidad depende de condiciones climáticas específicas y de un turismo responsable. La gestión estacional del puerto demuestra un enfoque consciente hacia la seguridad y la conservación. El Col de la Cayolle alcanza los 2.326 metros de altitud y ofrece un recorrido sinuoso entre valles verdes, riachuelos cristalinos y formaciones rocosas moldeadas por siglos de erosión. A medida que se asciende, los bosques dejan paso a paisajes abiertos donde el horizonte parece ampliarse. En un documental en Quattroc, la nitidez del aire alpino resalta cada detalle del relieve con claridad impresionante. Personalmente, encuentro en este paso una sensación de autenticidad serena. No hay excesos ni artificios, solo naturaleza en estado puro. El puerto suele permanecer cerrado en invierno por seguridad, recordándonos que la montaña no se impone, se respeta. Carretera Pico Ruivo, Portugal. Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, ha convertido Madeira en un referente de turismo responsable en entorno volcánico. La vida en la isla combina tradición agrícola en terrazas, festividades culturales y senderismo regulado. Informes regionales destacan la inversión constante en mantenimiento de senderos y carreteras de acceso a zonas de montaña, asegurando una experiencia segura sin comprometer la integridad del paisaje. El Pico Ruivo, com 1.862 metros de altitude. Es el punto más alto de Madeira. Aunque el tramo final se realiza a pie, la carretera hasta los puntos de acceso atraviesa crestas volcánicas afiladas y paisajes que parecen esculpidos con paciencia geológica. En un documental en Quattroc, el amanecer desde las alturas revela un mar de nubes que transforma el entorno en una escena casi onírica. Desde mi experiencia, estar allí produce una sensación de ligereza difícil de describir, como si el tiempo se detuviera por unos instantes. El acceso está regulado según condiciones meteorológicas, recordando que la belleza de la montaña se disfruta mejor cuando se respeta su carácter cambiante. Paso Col de la Croix de Fer, Francia.
En la región de Saboya, el Col de la Croix de Fer se alza a 2.067 metros de altitud. Y forma parte de la tradición alpina francesa. La vida en esta zona combina producción agrícola, turismo de montaña y una fuerte identidad cultural ligada a los Alpes. Informes locales resaltan que estos puertos no solo son atractivos turísticos, sino infraestructuras esenciales para comunidades rurales que dependen de la conectividad estacional. La carretera del Col de la Croix de Fer ofrece curvas amplias, vistas abiertas y panorámicas de macizos alpinos que parecen interminables. En un documental en Quattroc, los prados verdes contrastan con las cumbres rocosas. Mientras el cielo limpio aporta una sensación de amplitud extraordinaria. Desde mi punto de vista, este paso representa equilibrio y armonía. No busca impresionar con dramatismo, sino con coherencia paisajística. El tránsito se regula según temporada y condiciones climáticas, y es habitual compartir la vía con ciclistas. Aquí, la experiencia se enriquece cuando se viaja con paciencia y consideración. Carretera Mount Cook, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, con poco más de 5 millones de habitantes repartidos en unos 268.000 kilómetros cuadrados, es un país donde la naturaleza no es decoración, es identidad. La vida cotidiana combina tradición maorí, cultura anglosajona y una profunda conciencia ambiental. Informes del Department of Conservation destacan que más del 30% del territorio está protegido, lo que convierte al país en un referente de conservación. En la isla sur, las comunidades cercanas al Parque Nacional Aoraki, Mount Cook, viven del turismo de montaña, la investigación científica y actividades reguladas que priorizan la sostenibilidad. La carretera hacia Mount Cook recorre aproximadamente 55 kilómetros desde el lago Pukaki hasta el corazón del Parque Nacional. El trayecto avanza entre aguas de color turquesa glacial y llanuras abiertas que enmarcan el Aoraki, con sus 3.724 metros de altitud. El pico más alto del país. En un documental en Quattroc, la pureza del cielo y el contraste entre nieve, roca y lago crean una imagen de serenidad casi perfecta. Desde mi experiencia, esta ruta no se recorre con prisa, se saborea. La carretera está asfaltada y señalizada, pero el clima puede cambiar rápidamente. Aquí uno comprende que la grandeza no necesita exageración, solo silencio y respeto.
Paso col du Petit Saint-Bernard, Francia, Italia. Francia e Italia comparten una frontera alpina cargada de historia. En ambos países, la vida en las regiones montañosas combina agricultura de altura, turismo estacional y una tradición cultural que se remonta a siglos de intercambio comercial. Con cerca de 67 millones de habitantes en Francia y 59 millones en Italia, ambos territorios han desarrollado políticas de conservación en sus Alpes, regulando el acceso y protegiendo ecosistemas sensibles. Informes regionales indican que este paso fue utilizado desde la época romana como vía de comunicación entre el norte y el sur de Europa. El Col du Petit Saint-Bernard se sitúa a 2.188 metros de altitud y conecta el valle de Tarentais en Francia con el valle de Aosta en Italia. La carretera asciende suavemente entre praderas alpinas salpicadas de flores en verano y paisajes nevados en invierno. En un documental en Quattrock, el contraste entre los pastos verdes y las cumbres blancas transmite una sensación de equilibrio natural. Personalmente, me impresiona la dimensión histórica del lugar. No es solo un paso geográfico. Es un puente cultural. El tránsito está regulado según temporada y condiciones climáticas. Recordando que la montaña marca el calendario y el viajero debe adaptarse.